Cuando llegué a la finca ese sábado por la mañana y encontré a Marcela llorando en la cocina, supe que había cometido el peor error de mi vida. Ella estaba de pie frente al fregadero, con las manos sumergidas en agua jabonosa, los hombros caídos como si cargara el peso del mundo entero. Su cabello, siempre tan bien cuidado, estaba recogido en una cola despeinada. Tenía las ojeras tan marcadas que parecía que no dormía desde hacía días. Y estaba llorando en silencio, de esa forma en que lloran las mujeres cuando ya no tienen fuerzas ni para hacer ruido. Detrás de ella, en la sala que daba a la cocina, había por lo menos 8 personas. La madre de Hugo, esa mujer que desde el primer día me miró como si yo fuera un estorbo en su camino. Las 2 hermanas de él, con sus voces estridentes y sus risas que sonaban a burla. El hermano menor con su esposa y sus 2 hijos que corrían por toda la casa sin control alguno. Todos ellos tirados en los muebles como si fueran los dueños del lugar, exigiendo café, pidiendo más pan, gritando que la mermelada se había acabado. Y mi hija, mi Marcela, servía. Servía como si fuera la empleada en su propia casa. Marcela, ¿dónde está el azúcar?, gritaba una de las hermanas sin siquiera mirarla. Marcela, estos huevos están fríos. Hazme otros, ordenaba la madre de Hugo con ese tono que no admitía réplica. Mi hija se movía de un lado a otro como un fantasma, obedeciendo cada orden, limpiando cada plato, aguantando cada comentario despectivo. Y yo, parada en el umbral de la puerta, sentí como la rabia empezaba a subir desde lo más profundo de mi estómago. Esto no era lo que yo había planeado. Esto no era para lo que compré esta finca. Hacía exactamente 1 año y medio que Marcela había salido de su primer matrimonio. Fueron 18 años con un hombre que la maltrató de todas las formas posibles sin nunca levantar la mano. La ignoraba por semanas, le decía que era una inútil, que no servía para nada, que había arruinado su vida. Cuando finalmente tuvo el valor de pedirle el divorcio, él se quedó con todo. Con la casa que habían comprado juntos, con los ahorros, hasta con el carro que yo le había regalado a ella cuando cumplió 30 años. Marcela llegó a mi casa con 2 maletas y el alma destrozada. Durante meses la vi caminar por mi sala como un zombi, sin saber qué hacer con su vida, sin saber cómo empezar de nuevo a los 43 años. Lloraba todas las noches pensando que ya había perdido su oportunidad de ser feliz, de tener una familia, de tener un lugar propio en este mundo. Y yo, como madre, como mujer que había pasado por mis propias batallas, decidí hacer algo. Tenía ahorrados $45,000 que había juntado durante 30 años trabajando como contadora. Dinero que había guardado para mi retiro, para mis últimos años, para no ser una carga para nadie. Pero cuando vi a mi hija así, supe que ese dinero tenía un propósito más importante. Encontré esta finca a las afueras de la ciudad. No era grande, pero era hermosa. 2 hectáreas de tierra con árboles frutales, una casa de 3 habitaciones, una cocina amplia con ventanas que daban al jardín. Costaba $52,000. Así que tuve que pedir un préstamo de $7,000 al banco. Pero no me importó. Cuando vi la cara de Marcela el día que le di las llaves, supe que había tomado la decisión correcta. ¿Es mía, mamá?, me preguntó con los ojos llenos de lágrimas. De verdad es mía. Tuya y de nadie más, le dije abrazándola fuerte. Un lugar donde puedas empezar de nuevo, donde nadie te haga sentir menos de lo que eres. Ese día lloramos juntas. Lloramos de felicidad, de esperanza, de ese sentimiento de que finalmente las cosas iban a mejorar. Yo me imaginaba a Marcela viviendo aquí tranquila, cultivando su jardín, tal vez empezando un pequeño negocio de repostería como siempre había soñado. Me la imaginaba en paz. Nunca me imaginé esto. Nunca me imaginé que 6 meses después conocería a Hugo en un supermercado, que él sería tan encantador al principio, tan atento, tan diferente a su exesposo. Nunca imaginé que se casarían tan rápido, apenas 4 meses después de conocerse. Y mucho menos imaginé que él traería consigo a esta familia que ahora había convertido el refugio de mi hija en su centro vacacional personal. Aurora, qué sorpresa, dijo la madre de Hugo cuando finalmente me vio parada en la entrada de la cocina. Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos como el hielo. No sabíamos que vendrías hoy. Es mi finca, dije con voz tranquila, aunque por dentro estaba hirviendo. Puedo venir cuando quiera. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que cree que ya ganó, que ya tiene todo bajo control. Claro,
Claro, dijo levantándose del sofá y caminando hacia mí con esa seguridad de quien se siente dueña del lugar. Aunque técnicamente ahora es de tu hija y de mi hijo, ¿no? Son matrimonio. Lo que es de uno es del otro. Sentí como se me erizaba la piel. Esta mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía exactamente qué botones presionar. Marcela, la llamé sin quitar los ojos de Rosalba, que así se llamaba esta víbora vestida de señora respetable. Ven acá, por favor. Mi hija levantó la vista del fregadero. Tenía los ojos rojos e hinchados. Me miró con una mezcla de alivio y miedo, como si mi presencia pudiera salvarla, pero también empeorar las cosas. Estoy ocupada, mamá, dijo con voz quebrada. Tengo que terminar de limpiar el desayuno. Que lo limpie otro, dije firmemente. Ven acá ahora. Rosalba se rió. Se rió en mi cara como si yo hubiera dicho el chiste más gracioso del mundo. Ay, Aurora, no seas dramática. Marcela solo está ayudando con los quehaceres. Somos familia, ¿no? Las familias se ayudan entre sí. Miré alrededor de la sala. Las dos hermanas de Hugo estaban tiradas en el sofá viendo la televisión, con los pies sobre mi mesa de centro. El hermano estaba en el jardín fumando sin ninguna preocupación. Los niños habían dejado un reguero de juguetes y comida por todo el piso. Y ninguno de ellos movía un dedo para ayudar. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, pregunté. 2 semanas, respondió Rosalba como si fuera lo más normal del mundo. Y nos quedaremos todo el verano. Hugo nos invitó. Dice que hay espacio de sobra y que para qué tener una finca si no la vas a compartir con la familia. 2 semanas. Mi hija había estado viviendo este infierno durante 2 semanas y no me había dicho nada. ¿Y dónde está Hugo?, pregunté tratando de mantener la calma, aunque cada segundo que pasaba sentía que la presión en mi pecho aumentaba. Salió con su padre a ver unos terrenos, respondió Rosalba acomodándose de nuevo en el sofá como si fuera su trono personal. Volverán para el almuerzo. Por cierto, Marcela, ya son casi las 11. Deberías empezar a preparar algo. Sabes que a mi hijo no le gusta comer tarde. Marcela asintió en silencio y empezó a sacar ollas del gabinete con movimientos mecánicos, como un robot programado para obedecer. Ver a mi hija así me partía el alma. Esta no era la mujer que yo había criado. Esta no era la mujer fuerte que había sobrevivido a un matrimonio abusivo y había encontrado el valor para empezar de nuevo. Caminé hacia ella y le toqué el brazo suavemente. Ella se estremeció como si mi toque la hubiera quemado, y entonces vi algo que me heló la sangre. Tenía marcas rojas en las muñecas, como si hubiera estado fregando platos y pisos durante horas sin descanso. Tenía las manos agrietadas, hinchadas. Las uñas que siempre mantenía perfectas estaban rotas y sucias. Marcela, necesito hablar contigo, dije en voz baja. A solas. Aurora, ¿por qué no te sientas un rato con nosotras?, interrumpió una de las hermanas de Hugo, la más joven, creo que se llamaba Ángela. Estamos viendo una novela buenísima. Marcela puede traerte un café. No vine a ver televisión, respondí sin mirarla siquiera. Vine a hablar con mi hija. Ay, qué carácter, murmuró la otra hermana, Marta, lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Ya se nota de dónde sacó Marcela esa actitud. Me di la vuelta para encararla. Era una mujer de unos 35 años, con el cabello teñido de rubio y las uñas tan largas que me preguntaba cómo podía hacer cualquier cosa con ellas. Estaba comiendo uvas de un tazón, escupiendo las semillas directamente sobre mi mesa de madera. ¿Qué actitud?, pregunté con voz peligrosamente calmada. Ella se encogió de hombros, sin dejar de mirar la televisión. Nada, nada. Solo digo que a veces Marcela se pone un poco sensible, como si hacer unos cuantos quehaceres fuera el fin del mundo. Respiré profundo. 1, 2, 3 veces. Me había prometido a mí misma hace años que nunca perdería el control frente a gente que no valía la pena, que nunca les daría el gusto de verme explotar. Pero esta gente estaba probando cada gramo de paciencia que tenía. Marcela, vamos afuera, dije tomando a mi hija del brazo con firmeza pero con cuidado. Pero el almuerzo. Empezó a protestar ella. El almuerzo puede esperar. La saqué de la cocina antes de que alguien más pudiera objetar. Caminamos hacia el jardín trasero, lejos de las miradas y los oídos de esa familia de parásitos.
Marcela caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los pies como si le pesaran 50 kilos cada uno. Cuando llegamos al viejo columpio que yo misma había instalado la semana después de comprar la finca, la hice sentarse. Me arrodillé frente a ella, ignorando el dolor en mis rodillas de 70 años, y tomé sus manos destrozadas entre las mías. Cuéntame, dije simplemente. Cuéntame todo. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, Marcela empezó a llorar. No ese llanto silencioso que había visto en la cocina, sino un llanto profundo, desgarrador, el llanto de alguien que había estado conteniendo todo durante demasiado tiempo. No sé cómo pasó, mamá sollozó. Todo iba tan bien. Hugo era tan bueno conmigo, tan diferente. Me hacía sentir especial, importante. Nunca mencionó que su familia era así. Nunca me dijo que su madre era tan controladora, ofrecí. ¿Manipuladora? Abusiva. Ella asintió mientras las lágrimas seguían cayendo. Cuando nos casamos, solo vinieron a visitarnos de vez en cuando. Un domingo aquí, un sábado allá. Rosalba siempre hacía comentarios, pero Hugo decía que era su forma de ser, que no lo dijera con mala intención. Yo traté de llevarme bien con ella, mamá. De verdad lo intenté. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero hace 3 semanas, Rosalba llamó a Hugo diciendo que necesitaba un favor. Que su casero le había subido la renta de su departamento y que necesitaba un lugar donde quedarse mientras encontraba algo más económico. Hugo me preguntó si podía venir unos días. Yo no quería, pero ¿cómo iba a decir que no? Es su madre. Sentí como la rabia crecía en mi interior, pero me mantuve callada, dejándola hablar. Llegó con 2 maletas, continuó Marcela. Dijo que sería solo una semana. Pero al tercer día, llegó Ángela con sus cosas diciendo que había peleado con su novio y necesitaba un lugar donde quedarse. Luego llegó Marta diciendo que su departamento estaba en remodelación. Después llegó Rubens con su esposa y sus hijos diciendo que querían pasar unos días en el campo. Y Hugo no dijo nada, afirmé, no pregunté. Marcela negó con la cabeza. Les dice que sí a todo. Si su madre le pide algo, él no puede negarse. Dice que le debemos hospitalidad porque es su familia. Que esta casa es lo suficientemente grande para todos. Que yo estoy exagerando cuando me quejo. ¿Exagerando? Repetí sintiendo como la temperatura de mi sangre subía. Exagerando cuando te están tratando como sirvienta en tu propia casa. Rosalba dice que es mi obligación como nuera atender a la familia. Que así se hacen las cosas en su familia. Que una buena esposa siempre pone las necesidades de los demás primero. Marcela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y yo pensé que tal vez tenía razón. Tal vez soy yo la que está siendo egoísta. Tal vez así es como funcionan las familias normales, y yo no lo sé porque crecí solo contigo. Esas palabras me golpearon como una cachetada. Mi hija estaba dudando de sí misma, de su valor, de su derecho a ser tratada con respeto en su propio hogar. Y todo porque una mujer manipuladora había encontrado la manera de entrar en su cabeza. Marcela, mírame, dije tomando su cara entre mis manos. Mírame a los ojos. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos cafés, tan parecidos a los míos, estaban llenos de dolor y confusión. Nada de esto es normal, dije con voz firme. Nada de esto está bien. Una familia no te usa. Una familia no te explota. Una familia no te hace sentir como una extraña en tu propia casa. Pero Hugo dice. No me importa lo que Hugo diga, la interrumpí. Esta casa no es de Hugo. Esta casa es tuya. Yo la puse a tu nombre, ¿recuerdas? Solo tu nombre está en las escrituras. Yo me aseguré de eso específicamente para que nadie pudiera quitártela nunca. Cuando compré la finca, fui muy clara con el abogado. Le dije que quería que todo estuviera solo a nombre de Marcela. Ni siquiera yo aparecía como copropietaria. Había aprendido de mi propio matrimonio hace 40 años que una mujer necesita tener algo que sea completamente suyo, algo que nadie pueda tocar, algo que le dé seguridad y poder. Pero estamos casados, dijo Marcela con voz pequeña. Lo que es mío es de él. No, dije con firmeza. Esta casa es un bien privado que adquiriste antes del matrimonio. Legalmente es solo tuya.
Y eso significa que tú decides quién se queda y quién se va. Vi cómo algo cambiaba en los ojos de mi hija. Una pequeña chispa de esperanza, tal vez. O tal vez de rebelión. No puedo echarlos, mamá susurró. Hugo nunca me lo perdonaría. ¿Y él te está perdonando a ti por ser infeliz? ¿Te está perdonando por llorar en tu propia cocina? ¿Te está defendiendo de su familia? Silencio. Un silencio que decía más que 1000 palabras. ¿Dónde duermes, Marcela? Pregunté de repente, una pregunta que acababa de cruzar mi mente. Ella bajó la mirada de nuevo. En el sofá de la sala pequeña. ¿En el sofá? ¿Y tu habitación? Rosalba dijo que necesitaba una cama cómoda por su espalda. Y como la habitación principal tiene el colchón más nuevo. No pude escuchar más. Me levanté del suelo con una determinación que no había sentido en años. Levántate, le dije a Marcela extendiendo mi mano. Ella me miró confundida, limpiándose las últimas lágrimas de las mejillas. ¿Qué vas a hacer, mamá? Voy a recordarle a esa gente de quién es esta casa. Caminé de regreso hacia la cocina con Marcela siguiéndome los pasos. Podía sentir cómo temblaba detrás de mí, probablemente aterrada de lo que pudiera pasar. Pero yo había tomado una decisión. Había visto suficiente. Había escuchado suficiente. Y no iba a permitir que nadie, absolutamente nadie, tratara a mi hija de esta manera. Cuando entramos, la escena era exactamente la misma que había dejado. Rosalba en el sofá como una reina, las hermanas tiradas viendo televisión, los niños corriendo y gritando sin supervisión. El desorden era peor que antes. Había jugo derramado en el piso, migas de pan por todos lados, platos sucios apilándose en cada superficie disponible. Marcela, ya regresaste, dijo Rosalba sin siquiera mirarla. Perfecto. Necesito que me prepares un té de manzanilla. Y asegúrate de que esté bien caliente esta vez. El de esta mañana estaba tibio. Me planté frente a la televisión, bloqueando completamente la pantalla. Todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Disculpa?, dijo Marta con ese tono de adolescente malcriada. Estamos viendo eso. Ya no, respondí con voz calmada pero firme. Busqué el control remoto, que estaba tirado entre los cojines del sofá, y apagué la televisión. ¿Qué crees que estás haciendo?, se levantó Rosalba, su cara transformándose en una máscara de indignación. No puedes llegar aquí. Puedo y lo estoy haciendo, la interrumpí. Esta es la casa de mi hija. Y creo que es momento de que tengamos una conversación sobre las reglas. Rosalba se rió, pero era una risa sin humor. ¿Reglas? Aurora, creo que no entiendes cómo funcionan las cosas. Mi hijo está casado con tu hija. Esto nos hace familia. Y la familia no necesita reglas para visitarse. Visitarse, repetí la palabra dejándola flotar en el aire. Esa es una palabra interesante. Una visita dura un día, tal vez 2. Tal vez un fin de semana si se llevan muy bien. Pero ustedes llevan 2 semanas aquí. Eso no es una visita. Eso es una invasión. Ángela se levantó del sofá cruzándose de brazos. Mira, señora, no sé qué te habrá dicho Marcela, pero nosotros no somos ninguna invasión. Hugo nos invitó. Es su casa tanto como de ella. No, dije mirándola directamente a los ojos. No lo es. Esta casa está únicamente a nombre de Marcela. Hugo no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Así que técnicamente, ni siquiera él puede invitar a nadie sin el permiso de ella. Vi cómo las expresiones cambiaban. Confusión, sorpresa, y luego algo que parecía miedo en los ojos de Rosalba. Eso no puede ser cierto, dijo ella lentamente. Hugo nos dijo que la casa era de ambos. Hugo les mintió. O simplemente asumió algo que no es verdad. Me volví hacia Marcela, que estaba parada en la entrada de la cocina con los ojos muy abiertos. Marcela, dile a tu suegra de quién es esta casa. Ella tragó saliva, mirando entre su suegra y yo. Pude ver la batalla interna en su rostro, el miedo de enfrentar a esta mujer que la había dominado durante semanas. Pero luego, algo cambió. Vi cómo sus hombros se enderezaban un poco, como su barbilla se levantaba apenas 1 centímetro. Es mía, dijo con voz temblorosa pero audible. Mi madre me la regaló antes de conocer a Hugo. Está solo a mi nombre.
El silencio que siguió fue denso, pesado. Rosalba nos miraba a ambas como si estuviera recalculando toda la situación. Pude ver los engranajes girando en su cabeza, buscando una nueva estrategia, una nueva forma de manipular la situación a su favor. Bueno, dijo finalmente con una sonrisa forzada. Eso no cambia nada, ¿verdad? Marcela nos quiere aquí. Ella es tan dulce, tan generosa. No es como otras nueras que he conocido que son egoístas y mezquinas. Ella entiende el valor de la familia. Estaba usando el arma más antigua del libro, la culpa, haciendo parecer que cualquier objeción de Marcela significaría que era una mala persona, una mala esposa, una mala nuera. Marcela, dije sin quitarle los ojos de encima a Rosalba. ¿Quieres que esta gente esté aquí? Hubo una pausa larga. Todos los ojos estaban sobre mi hija. Pude ver cómo luchaba con la respuesta, cómo años de condicionamiento de su primer matrimonio le decían que tenía que ser amable, que tenía que complacer a todos, que decir lo que realmente pensaba la convertiría en una persona horrible. Yo. Comenzó Marcela con voz débil. La verdad, mi amor, dije suavemente. Solo la verdad. Ella respiró profundo, y cuando habló, su voz era más fuerte. No. No quiero que estén aquí. Rosalba jadeó como si la hubieran abofeteado. Ángela y Marta se miraron entre sí con expresiones de shock. Hasta los niños dejaron de correr por un momento. No puedes hablar en serio, dijo Rosalba. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de aceptarte en nuestra familia. Después de que mi hijo te salvó de ser una mujer divorciada y sola. Y ahí estaba. La verdadera cara de esta mujer. No el dulce tono manipulador, sino el veneno puro. ¿Salvó? Repetí sintiendo como la rabia finalmente encontraba su voz. Su hijo no salvó a nadie. Marcela no necesitaba ser salvada. Ella tenía su propia casa, su propia vida. Si alguien se benefició de este matrimonio fue él. ¿Cómo te atreves? Rosalba dio un paso hacia mí, sus ojos ardiendo. Mi hijo es un buen hombre. Trabaja duro. Es él quien paga las cuentas de esta casa. ¿Qué cuentas? Pregunté. ¿La luz? ¿El agua? Porque me imagino que con 8 personas viviendo aquí, esas cuentas deben ser bastante altas últimamente. Ella abrió la boca para responder, pero la cerró rápidamente. Había dado en el clavo. Marcela, dije volviéndome hacia mi hija. ¿Quién ha estado pagando los servicios desde que ellos llegaron? Ella bajó la mirada. Yo. Hugo dice que su dinero está ajustado este mes porque está ahorrando para un proyecto. ¿Y la comida? Esta casa estaba llena de comida cuando los dejé hace 3 semanas. Ahora veo que la despensa está casi vacía. Yo hice las compras, admitió Marcela. 3 veces esta semana. Casi $800 en total. $800. Mi hija había gastado $800 en alimentar a esta familia de aprovechados en 2 semanas. ¿Y ellos han aportado algo? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Marcela negó con la cabeza. Me volví hacia Rosalba con una sonrisa fría. Entonces déjame ver si entiendo correctamente. Ustedes llegaron aquí, se instalaron en la casa de mi hija, han estado comiendo su comida, usando sus servicios, durmiendo en su cama, y encima la han convertido en su sirvienta personal. Y todo esto sin pagar un solo centavo. Somos familia, repitió Rosalba, pero ahora su voz sonaba menos segura. La familia no se cobra entre sí. Tiene razón, dije asintiendo lentamente. La familia no se cobra. Pero la familia tampoco explota. La familia no humilla. La familia no convierte tu hogar en tu prisión. Esto es ridículo, intervino Marta levantándose del sofá. Mamá, no tienes que escuchar esto. Cuando Hugo llegue, él va a poner a estas dos en su lugar. Hugo no va a hacer nada, dije con una certeza que sorprendió incluso a Marcela. Porque para cuando Hugo llegue, ustedes ya no van a estar aquí. La habitación quedó en completo silencio. Hasta los niños se habían quedado quietos, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué dijiste?, preguntó Rosalba lentamente, peligrosamente. Lo que escucharon, respondí. Es hora de que hagan sus maletas y se vayan. Todos ustedes. Rosalba me miró como si me hubiera vuelto loca. Luego soltó una carcajada seca, sin humor, llena de desprecio.
Tú no puedes echarnos, dijo cruzándose de brazos. Esta no es tu casa, Aurora. Es de tu hija. Y mi hijo. Y hasta donde yo sé, mi hijo tiene tanto derecho de estar aquí como cualquiera. Su hijo puede quedarse si Marcela lo decide, respondí. Pero ustedes no son bienvenidos. ¿Y quién va a echarnos?, preguntó Ángela con una sonrisa burlona. ¿Tú? Una señora de 70 años. Por favor. Me acerqué a ella lentamente, mirándola directamente a los ojos. Era más alta que yo, más joven. Probablemente pensaba que eso le daba algún tipo de ventaja. Pero yo había vivido 70 años en este mundo. Había criado una hija sola después de que mi esposo muriera, cuando Marcela tenía solo 5 años. Había trabajado en oficinas llenas de hombres que pensaban que podían intimidarme. Había sobrevivido a pérdidas, traiciones y dolor que esta niña mimada no podía ni imaginar. Cuidado con subestimar a las mujeres mayores, dije en voz baja pero firme. Hemos sobrevivido demasiado para tenerle miedo a gente como tú. Ángela retrocedió un paso, su sonrisa vacilando. Marcela, dijo Rosalba ignorándome completamente y volviéndose hacia mi hija. No vas a permitir esto, ¿verdad? No vas a dejar que tu madre venga aquí a causar problemas en tu matrimonio. Piensa en Hugo. Piensa en lo que sentirá cuando sepa que echaste a su familia. Y ahí estaba de nuevo. La manipulación. El chantaje emocional. La forma de hacer que Marcela dudara de sí misma, de hacerla sentir culpable por querer paz en su propia casa. Vi cómo Marcela abría la boca, probablemente para ceder, para disculparse, para decir que todo estaba bien. Pero antes de que pudiera hablar, yo intervine. Hugo puede sentirse como quiera, dije. Pero tendrá que entender que su esposa merece respeto en su propia casa. Y si no puede entender eso, entonces tal vez necesita preguntarse qué tipo de hombre es. Estás tratando de destruir su matrimonio, acusó Rosalba, su voz subiendo de volumen. Eso es lo que estás haciendo, ¿verdad? Nunca te gustó que tu hija encontrara a alguien. Siempre quisiste mantenerla dependiente de ti. Esa acusación era tan absurda que casi me hizo reír. Yo, que había gastado mis ahorros de toda una vida para darle a mi hija independencia. Yo, que había trabajado doble turno durante años para asegurarme de que nunca le faltara nada. Yo, que había rezado cada noche para que encontrara a alguien que la hiciera feliz de verdad. No voy a dignificar eso con una respuesta, dije simplemente. Tienen 1 hora para empacar sus cosas y salir de esta propiedad. 1 hora, gritó Marta. ¿Estás loca? Tenemos maletas, cajas, los niños tienen juguetes por toda la casa. Entonces sugiero que empiecen ahora en lugar de seguir discutiendo. Rubens, que había estado callado todo este tiempo fumando en el jardín, finalmente entró. Era un hombre corpulento, de unos 40 años, con barriga de cerveza y una expresión perpetuamente aburrida en el rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando entre su madre y yo. Esta mujer nos está echando, dijo su esposa, una mujer delgada con voz chillona que no había abierto la boca hasta ahora. ¿Puedes creerlo? Nos está echando. Rubens me miró de arriba abajo, evaluándome. Pude ver el desprecio en sus ojos, la forma en que asumía que podía intimidarme solo por ser hombre, solo por ser más grande físicamente. Señora, dijo con una voz que intentaba sonar amenazante. Creo que está un poco confundida. Esta es la casa de mi hermano. Y nosotros somos invitados de mi hermano. Así que no tiene autoridad para decirnos nada. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Un gesto simple, pero que hizo que todos se tensaran. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rosalba con sospecha. ¿Llamar a la policía? No seas ridícula. Ellos no van a hacer nada. No hemos cometido ningún crimen. No voy a llamar a la policía, dije marcando un número que conocía de memoria. Voy a llamar a mi abogado. Vi cómo las expresiones cambiaban. El abogado. Esa palabra tiene poder, tiene peso. Significa consecuencias legales, documentos, cosas oficiales que no pueden ignorarse o manipularse con palabras dulces. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Aurora? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Hola, Ricardo, dije en voz alta, asegurándome de que todos pudieran escuchar. Necesito que me aclares algo sobre las escrituras de la finca que compramos para Marcela el año pasado. Claro,
Dime. La casa está únicamente a nombre de ella, ¿correcto? Su esposo no tiene ningún derecho de propiedad. Correcto. Es un bien privado adquirido antes del matrimonio. Está completamente a su nombre. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Hay personas en la propiedad que se niegan a irse cuando se les ha pedido que lo hagan. ¿Puede mi hija legalmente exigir que se retiren? Absolutamente. Es su propiedad privada. Si ella pide que alguien se vaya y esa persona se niega, eso constituye invasión de propiedad. Puede llamar a la policía y ellos tendrán que escoltarlos fuera. Miré a Rosalba mientras escuchaba cada palabra que salía del teléfono. Su cara se había puesto pálida. ¿Y si son familiares de su esposo?, pregunté. No importa. La ley es clara. Propiedad privada significa que el dueño decide quién puede estar ahí y quién no. El hecho de que estén relacionados con el esposo no les da ningún derecho legal. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Si necesito algo más, te llamo. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. El silencio en la sala era absoluto. ¿Escucharon eso?, pregunté mirando a cada uno de ellos. Si no están fuera de esta propiedad en una hora, Marcela va a llamar a la policía. Y créanme, no van a querer que eso suceda. Los policías no son amables cuando tienen que sacar a gente que invade propiedades ajenas. Esto es increíble, murmuró Rosalba. Absolutamente increíble. Espera a que Hugo se entere de esto. Espera a que sepa que su propia esposa echó a su familia a la calle. Hugo está libre de tener su opinión, dije. Pero esta es la realidad. Su familia ha abusado de la hospitalidad de Marcela. Han convertido su casa en su hotel personal. Han gastado su dinero, ocupado su espacio, y la han tratado como sirvienta. Y ahora eso se acabó. No hicimos nada de eso, gritó Marta. Marcela está exagerando, como siempre. Es tan dramática. ¿Dramática?, repetí sintiendo como la temperatura de mi voz bajaba peligrosamente. Mi hija tiene las manos destrozadas de tanto limpiar y cocinar para ustedes. No ha dormido en su propia cama en 2 semanas porque tu madre se la apropió. Ha gastado $800 en comida que ustedes devoraron sin aportar un centavo. ¿Y tú la llamas dramática? Marta abrió la boca para responder, pero no salió nada. Porque sabía que era verdad. Todos lo sabían. Mamá, dijo Marcela con voz temblorosa desde su posición en la entrada de la cocina. ¿Qué va a pasar cuando Hugo llegue? Era la pregunta que había estado flotando en el aire todo este tiempo. Hugo. El esposo. El hijo de Rosalba. El hombre atrapado en el medio de todo esto. Eso depende de él, respondí honestamente. Puede enojarse, puede tratar de defender a su familia. O puede ver esto por lo que realmente es. Una intervención necesaria para proteger su matrimonio y la salud mental de su esposa. Él se va a poner de nuestro lado, dijo Rosalba con certeza. Mi hijo sabe cuál es su lugar. Sabe que la familia es primero. Su familia es Marcela ahora, dije mirándola directamente. Cuando se casó con ella se convirtió en su prioridad. No ustedes. Ella. Eso es lo que tú piensas, escupió Rosalba. Pero un hijo siempre es un hijo. La sangre es más fuerte que cualquier papel de matrimonio. Y ahí estaba la verdad real. La creencia profunda de esta mujer de que su hijo siempre le pertenecería a ella, de que ninguna esposa podría jamás ser más importante que su madre. Era una batalla que Marcela nunca podría ganar, no mientras Hugo siguiera atado a las manipulaciones de Rosalba. Tienen 50 minutos, dije mirando mi reloj. Sugiero que dejen de hablar y empiecen a empacar. Durante un momento, nadie se movió. Todos se quedaron parados mirándome como si esperaran que retrocediera, que dijera que era solo una broma, que por supuesto podían quedarse. Pero yo no me moví. Me quedé ahí, plantada firmemente, con los brazos cruzados y una expresión que dejaba claro que no iba a cambiar de opinión. Finalmente, fue Rubens quien habló. Esto es una estupidez. Voy a llamar a Hugo. Sacó su teléfono y marcó. Todos esperamos en silencio mientras el teléfono sonaba. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Buzón de voz. No está contestando, murmuró guardando el teléfono con frustración.
Entonces le sugiero que empiecen a empacar y le explican la situación cuando finalmente conteste, dije sin compasión. Rosalba me fulminó con la mirada. Si las miradas mataran, yo estaría muerta en el piso. Pero yo había enfrentado miradas peores. Había enfrentado jefes que me gritaban, doctores que me daban malas noticias, funcionarios del banco que me decían que no calificaba para préstamos. Una mirada enojada de una mujer manipuladora no me iba a hacer retroceder. Está bien, dijo finalmente con voz helada. Nos vamos. Pero esto no se va a quedar así. Hugo va a saber exactamente lo que pasó aquí hoy. Y Marcela se volvió hacia mi hija con una expresión de profunda decepción. Espero que estés lista para las consecuencias de echarle la culpa a tu esposo por defender a tu mamá en lugar de a tu matrimonio. Era su última flecha. Su último intento de plantar semillas de duda y culpa en el corazón de Marcela. Y por un segundo, vi cómo funcionaba. Vi cómo los ojos de mi hija se llenaban de miedo, cómo sus hombros se encogían. Marcela no le está echando la culpa a nadie, intervine antes de que Rosalba pudiera hacer más daño. Está defendiendo su derecho a vivir en paz en su propia casa. Si Hugo tiene un problema con eso, entonces el problema es de él, no de ella. Rosalba soltó un sonido despectivo y se dirigió hacia la habitación principal, la que había ocupado como si fuera suya. Ángela y Marta la siguieron, murmurando entre ellas lo suficientemente alto para que escucháramos palabras como desagradecida y terrible. Rubens se quedó un momento más, mirándome con algo que parecía entre respeto y resentimiento. Sabe que va a causar una guerra familiar, ¿verdad? Si defender a mi hija causa una guerra, respondí tranquilamente. Entonces que así sea. Él negó con la cabeza y salió al jardín para recoger las cosas de sus hijos. Su esposa lo siguió, lanzándome miradas venenosas mientras recogía juguetes del piso. Cuando finalmente estuvimos solas en la sala, Marcela se dejó caer en el sofá, su cuerpo temblando. Me senté junto a ella y la abracé fuerte, como cuando era niña y tenía pesadillas. ¿Hice lo correcto, mamá?, preguntó con voz rota. ¿O acabo de destruir mi matrimonio? Mi amor, dije acariciando su cabello, un matrimonio que solo puede sobrevivir si tú aceptas ser maltratada no es un matrimonio que valga la pena salvar. Pero yo amo a Hugo. Lo sé. Y tal vez él te ama a ti también. Pero el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto. Y su familia no te respeta. Y peor aún, él no te ha defendido de ellos. Nos quedamos así durante varios minutos, escuchando el sonido de maletas siendo arrastradas, cajones abriéndose y cerrándose, voces discutiendo en habitaciones lejanas. El sonido de una invasión finalmente siendo desmantelada. Tengo miedo, admitió Marcela. Tengo miedo de que Hugo me deje. De estar sola otra vez. De haber fracasado en otro matrimonio. Escúchame bien, dije tomando su cara entre mis manos para que me mirara a los ojos. Si Hugo te deja porque no permitiste que su familia te maltratara, entonces él te hizo un favor. Porque significaría que nunca fue el hombre que pensaste que era. Y tú mereces mejor que eso. Pero tengo 43 años. Mamá, ¿quién va a quererme a esta edad? Ya fracasé una vez. No fracasaste en nada, la interrumpí con firmeza. Tu primer esposo era un abusador. Eso no fue tu culpa. Y si este matrimonio no funciona, tampoco será tu culpa. La culpa es de los hombres que no saben valorar a las mujeres extraordinarias que tienen a su lado. Ella se apoyó en mi hombro y lloró. No el llanto silencioso de la cocina, ni el llanto histérico del jardín. Este era un llanto de alivio, de liberación, de años de contener emociones porque tenía que ser fuerte, porque tenía que mantener la paz, porque tenía que ser la buena esposa, la buena nuera, la buena mujer. Media hora después, escuchamos el sonido de vehículos llegando. Mi corazón se aceleró un poco. Hugo había llegado. Marcela se tensó inmediatamente a mi lado, limpiándose rápidamente las lágrimas. Está bien, le dije apretando su mano. Estoy aquí. No estás sola. La puerta se abrió y entró Hugo, un hombre de estatura mediana con el cabello empezando a encanecer en las sienes. Detrás de él venía su padre, un hombre mayor y callado que raramente decía algo en las reuniones familiares. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Hugo mirando las maletas apiladas en la sala. ¿Por qué están empacando? ¿Se van de vacaciones o algo? Rosalba salió de la habitación como una tormenta, su cara roja de furia. Hugo,
Gracias a Dios llegaste. Tu suegra se ha vuelto loca. Nos está echando de la casa. Hugo me miró confundido, luego miró a Marcela. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Hugo, comenzó Marcela con voz temblorosa, pero me levanté y hablé por ella. Le pedí a tu familia que se retire de esta propiedad porque han estado abusando de la hospitalidad de Marcela durante 2 semanas. ¿Abusando?, repitió Hugo como si la palabra no tuviera sentido. Son mi familia. Les dije que podían quedarse el tiempo que necesitaran. Esta no es tu casa para hacer esas invitaciones, dije con calma pero firmeza. ¿Cómo que no es mi casa? Su voz subió de volumen. Soy el esposo de Marcela. Vivo aquí. Por supuesto que es mi casa. Vivir en una casa no la hace tuya legalmente, expliqué. Esta propiedad está únicamente a nombre de Marcela. Es un bien privado que ella adquirió antes de casarse contigo. Tú no tienes ningún derecho de propiedad sobre esta finca. Vi cómo su cara cambiaba, cómo procesaba esta información que claramente no sabía o había elegido ignorar. Eso no importa. Estamos casados. Lo que es de ella es mío. No en este caso, dije negando con la cabeza. Y aunque legalmente fuera compartido, lo cual no es, sigue sin tener derecho de invitar a gente que maltrata a tu esposa en su propia casa. Maltratar. Hugo se volvió hacia su madre. ¿Qué está diciendo? Los maltrataste. Rosalba puso su mejor cara de víctima inocente. Por supuesto que no, hijo. Hemos sido nada más que amables con Marcela. Ella está exagerando, como siempre. Ya sabes cómo es. ¿Cómo es?, preguntó Marcela levantándose del sofá, su voz más fuerte ahora. ¿Cómo soy, Hugo? Dímelo. Él se quedó callado, claramente incómodo de estar atrapado entre su madre y su esposa. Soy exagerada cuando lloro porque tu madre duerme en nuestra cama y yo en el sofá, continuó Marcela, su voz temblando pero firme. Soy exagerada cuando gasto todo mi dinero en alimentar a tu familia mientras tú ahorras para un proyecto. Soy exagerada cuando me levanto a las 5 de la mañana para preparar desayuno para 8 personas y me acuesto a las 11 de la noche después de limpiar los desastres de todos. Marcela, está siendo dramática, dijo Hugo, pero su voz sonaba menos convencida. No, dijo Marcela dando un paso hacia él. No soy dramática. Estoy exhausta. Estoy herida. Y estoy cansada de que me ignores cuando te digo que tu familia me está lastimando. Hugo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Lo vi mirar a su madre, luego a Marcela, luego a mí. Estaba buscando una salida, una forma de resolver esto sin tener que tomar partido. Pero esa opción ya no existía. Hugo, dijo Rosalba con voz suave, manipuladora, tu esposa está dejando que su madre venga aquí a destruir nuestra familia. ¿Vas a permitir eso? ¿Vas a dejar que una extraña nos separe? No soy una extraña, dije con voz helada. Soy la mujer que compró esta casa para su hija. La mujer que está protegiendo a su hija del abuso. Y si tú ves eso como algo negativo, entonces el problema eres tú. Nadie está abusando de nadie, insistió Rosalba. Somos familia. Las familias conviven, se ayudan, comparten espacios. ¿Y qué han compartido ustedes?, preguntó Marcela, su voz ahora más fuerte, más segura. ¿Qué han aportado a esta casa además de más trabajo para mí? Silencio. Nadie respondió porque no había respuesta. Les pregunto, continuó Marcela mirando a cada miembro de la familia Torres, ¿cuánto dinero han puesto para la comida? ¿Para la luz? ¿Para el agua que gastan en sus duchas de 40 minutos? ¿Para el gas que usan cuando dejan la estufa prendida toda la mañana? No sabía que llevabas cuentas, murmuró Ángela con sarcasmo. No llevo cuentas, respondió Marcela. Pero cuando gastas $800 en 2 semanas en comida para gente que ni siquiera te da las gracias, empiezas a notar. Hugo palideció. $800. Sí, Hugo. $800. De mi dinero. Porque tú dijiste que estabas ajustado este mes. Pero resulta que no estás tan ajustado como para no poder salir con tu padre a ver terrenos, que probablemente significaba ir a desayunar y tomar cerveza mientras yo cocinaba para tu familia. Vi cómo algo se rompía en la expresión de Hugo. Una pequeña grieta en su fachada de que todo estaba bien. Marcela, yo no sabía que te sentías así, dijo con voz más suave.
Te lo dije, respondió ella, y ahora había lágrimas en sus ojos, pero también había fuego. Te lo dije 3 veces. La primera vez, me dijiste que no exagerara. La segunda vez, me dijiste que tu madre solo estaba tratando de ayudar. La tercera vez, te enojaste conmigo y me dijiste que yo era la que tenía el problema, no tu familia. Hijo, interrumpió Rosalba, no dejes que te manipule. Está usando lágrimas para hacerte sentir culpable. Basta, gritó Hugo de repente, sorprendiéndonos a todos. Ya basta, mamá. Rosalba retrocedió como si la hubieran golpeado. Claramente no estaba acostumbrada a que su hijo le hablara así. ¿Sabías que Marcela no ha dormido en nuestra cama desde que llegaste?, le preguntó Hugo a su madre, su voz temblando de emoción contenida. ¿Sabías que ha estado durmiendo en el sofá? ¿Te importó siquiera preguntarle si estaba cómoda? Yo tengo problemas de espalda, balbuceó Rosalba. Necesito un colchón firme. Pensé que Marcela entendería. ¿Y por qué no dormiste en una de las habitaciones de huéspedes?, preguntó Hugo. ¿Por qué tenías que tomar nuestra habitación? Rosalba no tenía respuesta para eso. Porque la verdad era obvia. Había tomado la habitación principal porque podía, porque nadie la había detenido, porque quería establecer dominancia sobre el territorio. Hugo se pasó las manos por la cara, respirando profundo. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, creo que deberías irte. ¿Qué? Rosalba lo miró como si acabara de traicionarla de la peor manera posible. Hugo, no puedes hablar en serio. Soy tu madre. Lo sé. Y te amo. Pero Marcela tiene razón. Ustedes se han aprovechado de su amabilidad. Y yo lo permití porque no quería ver lo que estaba pasando. Hugo, por favor, la voz de Rosalba ahora era pura súplica. No hagas esto. No me hagas sentir como si fuera una mala persona. Solo quería pasar tiempo con mi familia. Podías pasar tiempo con nosotros sin mudarte aquí, dijo Hugo con firmeza. Podías visitarnos los fines de semana. Podíamos ir a comer juntos. Pero esto, señaló las maletas, el desorden, la tensión en el aire, esto no es una visita. Esto es una invasión. Las palabras que yo había dicho antes, ahora salían de la boca de su propio hijo. Y dolían más viniendo de él. Ángela se adelantó, su cara roja de ira. No puedo creer que nos estés echando por esta mujer. Tu propia familia, Hugo. La gente que estuvo ahí cuando naciste, cuando creciste, cuando nos necesitabas. Y yo estoy agradecido por eso, dijo Hugo mirándola. Pero Marcela es mi esposa. Es mi familia ahora también. Y ustedes la han tratado como si fuera una empleada en su propia casa. ¿Cómo esperaban que yo reaccionara cuando finalmente abriera los ojos? No abriste los ojos, escupió Marta. Te lavaron el cerebro. Esa vieja, me señaló con desprecio, vino aquí a causar problemas porque no soporta que su hija tenga una vida propia. Di un paso hacia ella. Cuidado con lo que dices, niña. Vine aquí porque encontré a mi hija llorando en la cocina de su propia casa, agotada, humillada, tratada peor que un perro. Y si eso te parece causar problemas, entonces no tienes idea de lo que significa familia. Aurora tiene razón, dijo una voz que no esperábamos escuchar. El padre de Hugo, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Rosalba, lo que hicimos está mal. Lo supe desde el principio, pero no dije nada porque nunca digo nada. Pero esta vez no puedo quedarme callado. Rosalba se volvió hacia su esposo con expresión de shock. ¿Tú también? Mi propio esposo se va a poner en mi contra. No estoy en tu contra, dijo él con voz cansada. Estoy en contra de lo que hicimos. Nos aprovechamos de la amabilidad de Marcela. La vi trabajar como esclava estos días y no hice nada para detenerlo. Y me avergüenzo de eso. Hubo un momento de silencio absoluto. Rosalba miraba a su esposo como si no lo reconociera. Sus hijos la miraban esperando que dijera algo, que los defendiera, que convirtiera esto de alguna manera en culpa de todos los demás. Pero por primera vez, Rosalba no tenía palabras. Su arsenal de manipulación, sus tácticas de culpa, sus estrategias de victimización, todo había fallado. Estaba siendo confrontada no solo por extraños, sino por su propio hijo y su propio esposo. Terminen de empacar, dijo Hugo finalmente.
su voz firme a pesar del dolor visible en sus ojos. Pueden quedarse en mi departamento viejo. Todavía tengo las llaves. Está en la ciudad. Tiene 2 habitaciones. No es grande, pero es suficiente hasta que encuentren otro lugar. No voy a ir a ningún lado, dijo Rosalba enderezando la espalda, tratando de recuperar algo de dignidad. Si nos vamos, tú vienes con nosotros, Hugo. Esa es la única opción. Miré a Hugo, esperando. Este era el momento de la verdad. El momento en que tendría que elegir realmente entre la manipulación de su madre y el respeto a su esposa. Hugo miró a su madre, luego a Marcela, que estaba de pie junto a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas pero con la cabeza en alto. Pude ver la batalla interna en su rostro, años de condicionamiento contra lo que sabía que era correcto. No, mamá, dijo finalmente. Me quedo aquí, con mi esposa, en su casa, donde debía haber estado todo este tiempo, defendiéndola en lugar de permitir que la trataran así. Rosalba jadeó como si le hubieran dado una cachetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de saber que había perdido el control que había tenido sobre su hijo durante 45 años. Te arrepentirás de esto, dijo con voz temblorosa. Cuando ella te decepcione, cuando este matrimonio fracase como su primer matrimonio, vas a arrepentirte de haber elegido a una extraña sobre tu propia sangre. Marcela no es una extraña, dijo Hugo con una firmeza que no le había escuchado antes. Es mi esposa. Y si este matrimonio falla, será porque yo no la protegí cuando debía. No porque ella no valiera la pena. Rosalba nos miró a todos con una mezcla de dolor y furia que parecía consumirla desde adentro. Durante un momento, pensé que iba a seguir discutiendo, que iba a lanzar más acusaciones, más manipulaciones. Pero algo en la expresión de Hugo, en la firmeza de su postura, le hizo entender que esta batalla estaba perdida. Está bien, dijo finalmente con voz helada. Nos vamos. Pero no esperen que vuelva a dirigirles la palabra. Ni a ti, Hugo, ni a ti, Marcela. Ustedes han decidido su camino. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias. Se dio la vuelta y marchó hacia la habitación principal para terminar de empacar. Ángela y Marta la siguieron lanzándonos miradas de odio puro. Rubens y su esposa recogieron apresuradamente las cosas de sus hijos, murmurando entre ellos sobre la ingratitud y la falta de respeto. El padre de Hugo se quedó un momento más. Se acercó a Marcela y le puso una mano en el hombro. Lo siento, dijo simplemente. Debí haber dicho algo antes. Debí haberte defendido. Marcela asintió, incapaz de hablar por las lágrimas que ahora caían libremente. Él asintió también y salió a ayudar a cargar las maletas al coche. Hugo se dejó caer en el sofá, su cabeza entre sus manos. Podía ver cómo temblaba, cómo procesaba todo lo que acababa de pasar. Había desafiado a su madre por primera vez en su vida, y aunque había hecho lo correcto, era claro que le estaba costando cada fibra de su ser. Me acerqué a Marcela y la abracé. Ella se aferró a mí como si fuera su salvavidas, sollozando contra mi hombro. No eran lágrimas de tristeza, no completamente. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de años de aguantar en silencio, finalmente llegando a su fin. Los siguientes 30 minutos fueron un caos organizado. Maletas siendo arrastradas, cajas siendo cargadas, niños llorando porque no querían irse. Rosalba se movía por la casa con la dignidad herida de una reina destronada, recogiendo cada pequeña cosa que le pertenecía como si cada objeto fuera una prueba de la injusticia que había sufrido. En un momento, Ángela intentó llevarse una lámpara decorativa de la sala. Esa lámpara se queda aquí, dije con voz firme. La compré yo, mintió Ángela descaradamente. No, yo la compré, dijo Marcela levantando la voz por primera vez. Hace 8 meses, en esa tienda de antigüedades en el centro. Costó $120 y pagué en efectivo. Puedo mostrarte el recibo si quieres. Ángela soltó la lámpara con furia y salió de la casa sin decir otra palabra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, todas las maletas estaban en los coches. Había 2 vehículos estacionados afuera, el coche de Rosalba y la camioneta de Rubens. Los niños ya estaban abrochados en sus asientos, todavía llorando y preguntando por qué tenían que irse. Rosalba salió de la casa por última vez, cargando su bolso de mano. Se detuvo en el umbral de la puerta,
mirándonos a todos con una expresión que intentaba ser de desprecio, pero que no podía ocultar completamente el dolor. Hugo, dijo con voz que temblaba ligeramente. Última oportunidad. Ven con nosotros. No permitas que estas mujeres destruyan nuestra familia. Hugo, que estaba parado junto a Marcela con su brazo alrededor de ella, negó con la cabeza lentamente. Ya tomé mi decisión, mamá. Mi lugar está aquí. Rosalba apretó los labios en una línea delgada. Entonces que así sea. Pero cuando te des cuenta de tu error, cuando veas que elegiste mal, no vengas a buscarme. Esta puerta se cierra hoy, y no se vuelve a abrir. Esa es tu elección, dijo Hugo con voz calmada pero firme. Yo solo estoy eligiendo a mi esposa. Tú eres quien está convirtiendo eso en una guerra. Rosalba no respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia su coche con la espalda recta y la cabeza en alto. Ángela y Marta subieron al coche con ella. Rubens, su esposa y sus hijos subieron a la camioneta. El padre de Hugo fue el último en subir, dándonos una última mirada de disculpa antes de cerrar la puerta del coche. Los motores arrancaron. Los coches empezaron a moverse lentamente por el camino de grava hacia el portón. Marcela, Hugo y yo nos quedamos parados en el porche, viendo cómo se alejaban. Nadie habló. Solo escuchamos el crujir de las llantas sobre la grava, el sonido de los motores, y luego el silencio cuando finalmente desaparecieron de vista. Marcela fue la primera en moverse. Se giró hacia Hugo y lo abrazó fuerte, sollozando contra su pecho. Él la abrazó de vuelta, sus propias lágrimas finalmente cayendo. Lo siento, susurraba Hugo una y otra vez. Lo siento tanto, Marcela. Debí haberte escuchado. Debí haberte defendido desde el principio. Lo siento. Ella no podía responder, solo lloraba y se aferraba a él como si tuviera miedo de que se fuera también. Los dejé tener su momento. Me quedé parada en el porche, mirando hacia el camino vacío, sintiendo el peso de todo lo que acababa de pasar. No me sentía victoriosa. No me sentía feliz. Solo me sentía cansada, aliviada y esperanzada de que tal vez, solo tal vez, esto marcaría un nuevo comienzo para mi hija. Después de varios minutos, me acerqué a ellos y puse mi mano en el hombro de Marcela. ¿Están bien?, pregunté suavemente. Marcela asintió, limpiándose la cara. Sí, mamá. Creo que sí. Hugo me miró con ojos rojos. Aurora, yo no sé qué decir. Tenías razón sobre todo. Y yo fui un cobarde. No fuiste un cobarde, dije honestamente. Estabas atrapado entre dos lealtades. Eso no es fácil para nadie. Lo importante es que finalmente tomaste la decisión correcta. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó con voz insegura. Es mi madre. Mi familia. Tu familia es Marcela ahora, dije firmemente. Y sí, hiciste lo correcto. Una madre que te ama de verdad nunca te pondría en la posición de tener que elegir entre ella y tu felicidad. Ella te forzó a elegir, no tú. Él asintió lentamente, procesando mis palabras. Va a tomar tiempo, dijo. Reconciliarme con todo esto. Con lo que pasó. Lo sé, dije. Y está bien. Tómate el tiempo que necesites. Pero mientras tanto, cuida de tu esposa. Ella te necesita ahora más que nunca. Lo haré, prometió mirando a Marcela con una ternura que me dio esperanza. Te lo prometo, Marcela. Nunca más voy a dejar que alguien te trate así. Nunca más voy a ignorar cuando me digas que algo está mal. Marcela lo miró a los ojos. De verdad, dijo él tomando su cara entre sus manos. Eres lo más importante en mi vida. Y debí habértelo demostrado desde el principio. Se besaron, un beso suave lleno de disculpas y promesas. Y yo, sintiendo que mi trabajo aquí estaba hecho, comencé a caminar hacia mi camioneta. ¿Ya te vas, mamá?, preguntó Marcela separándose de Hugo. Ustedes necesitan tiempo a solas, dije. Para hablar, para sanar, para empezar de nuevo. Pero, ¿vendrás mañana?, preguntó con voz pequeña, todavía necesitando mi presencia, mi apoyo. Vendré cuando me necesites, dije sonriendo. Pero por ahora, esta es tu casa, tu espacio, tu vida. Y necesitas vivirla sin que tu mamá esté vigilando cada paso. Ella asintió, entendiendo,
pero vi el brillo de lágrimas en sus ojos. Gracias, mamá, por todo, por defenderme, por no dejar que me perdiera. Nunca voy a dejar que te pierdas, dije abrazándola una última vez. Eso es lo que hacen las madres. Estamos ahí en los momentos más oscuros, recordándoles a nuestras hijas quiénes realmente son. Me subí a mi camioneta y encendí el motor. Antes de arrancar, bajé la ventana y las miré una última vez. Hugo, dije llamando su atención. Cuídala bien. Porque si vuelvo a encontrarla llorando en esa cocina, la próxima vez no solo echaré a tu familia, te echaré a ti también. No estaba bromeando, y él lo sabía. Asintió solemnemente. No volverá a pasar. Tiene mi palabra. Bien. Arranqué la camioneta y comencé a conducir por el camino de grava. En el espejo retrovisor, podía verlos parados juntos en el porche, abrazados, mirándome alejarme. Se veían pequeños en la distancia, frágiles, pero también unidos de una manera que no habían estado antes. Conduje de regreso a la ciudad con la mente llena de todo lo que había pasado. Las manos me temblaban ligeramente sobre el volante, no de miedo sino de la adrenalina que todavía corría por mis venas. Había enfrentado a Rosalba y a toda su familia. Había defendido a mi hija de una manera que nunca pensé que tendría que hacer de nuevo. Y aunque me sentía exhausta, también me sentía viva de una forma que no había experimentado en años. Cuando llegué a mi departamento en la ciudad, era casi de noche. Las luces de la calle comenzaban a encenderse, y podía escuchar el sonido familiar del tráfico, las voces de los vecinos, la vida urbana que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito, el que había comprado hace 20 años y que conocía cada curva de mi cuerpo cansado. Mi teléfono sonó. Era Marcela. Mamá, su voz sonaba diferente. Más ligera, más libre. ¿Llegaste bien? Sí, mi amor. Estoy en casa, tomando té. Hugo y yo estuvimos hablando, dijo. Realmente hablando, por primera vez en semanas. Me pidió perdón por todo. Por no escucharme, por no defenderme, por dejar que su familia me tratara así. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que lo perdonaba, pero que las cosas tenían que cambiar. Que si íbamos a seguir juntos, necesitaba saber que él estaría de mi lado cuando importara. Que no podía volver a sentirme sola en mi propio matrimonio. ¿Y él qué dijo? Lloró. Mamá. Lloró de verdad. Dijo que se sentía avergonzado de sí mismo, de cómo dejó que las cosas llegaran tan lejos. Que había estado tan programado para obedecer a su madre que no se dio cuenta de que estaba traicionando a su esposa en el proceso. Sentí como mi pecho se aliviaba un poco. Tal vez Hugo realmente había aprendido algo de todo esto. Tal vez este matrimonio tenía oportunidad después de todo. Me alegro, mi amor. De verdad. Vamos a limpiar la casa juntos, continuó Marcela. Toda la casa. Cambiar las sábanas, lavar todo lo que tocaron, reorganizar los espacios. Hugo dice que quiere que la casa vuelva a ser nuestra, no un recordatorio de lo que pasó. Esa es una buena idea, dije. A veces necesitamos limpiar físicamente un espacio para poder sanar emocionalmente. Mamá, su voz se volvió más suave, más vulnerable. ¿Crees que soy mala persona por echar a la familia de Hugo? No, respondí sin dudar. Eres una mujer que finalmente defendió su derecho a vivir con dignidad en su propia casa. Eso no te hace mala persona. Te hace fuerte. Su mamá dijo cosas horribles antes de irse. Dijo que yo había destruido su familia, que era una manipuladora, que Hugo se iba a arrepentir de haberme elegido. Esas son las palabras de una mujer que perdió control, dije con firmeza. No tienen nada que ver contigo y todo que ver con ella. Rosalba está acostumbrada a manipular a su hijo, a tener poder sobre él. Cuando tú y yo la enfrentamos, ese poder desapareció. Y eso la aterra. ¿Crees que Hugo pueda perdonarme algún día? Quiero decir, si su relación con su madre queda arruinada por esto. Marcela, la interrumpí. Escúchame bien. Tú no arruinaste nada. Rosalba arruinó su propia relación con su hijo al ponerlo en una posición imposible. Una buena madre quiere ver a su hijo feliz, aunque eso signifique dar un paso atrás. Ella no hizo eso. Ella eligió control sobre amor.
Esas son las consecuencias de sus propias acciones, no de las tuyas. Escuché cómo respiraba del otro lado de la línea, procesando mis palabras. Gracias, mamá, por venir hoy, por no dejarme sola. Nunca te voy a dejar sola, prometí. Pero ahora necesito que seas fuerte, que te mantengas firme en tus límites. Porque Rosalba va a intentar regresar. Va a llamar a Hugo, va a hacerse la víctima, va a tratar de manipularlo para que se sienta culpable. Y cuando eso pase, ustedes dos necesitan estar unidos. Lo estaremos, dijo Marcela con determinación que me llenó de orgullo. Hugo me prometió que no va a permitir que su madre lo manipule otra vez. Dice que va a establecer límites claros. Pueden verse, pero en lugares neutrales y por periodos cortos. Nunca más viviendo con nosotros, nunca más invasiones sorpresa. Me parece justo, dije. Hugo tiene derecho a tener una relación con su madre si lo desea. Pero esa relación no puede venir a costa de tu paz mental. Hablamos durante casi una hora más. Ella me contó cómo habían encontrado cosas escondidas por toda la casa, pertenencias de la familia Torres que habían dejado intencionalmente para tener excusa de regresar. Una bufanda de Rosalba en el armario. Juguetes de los niños debajo del sofá. El cepillo de dientes de Ángela todavía en el baño. Los voy a empacar todo y se lo voy a mandar, dijo Marcela. No quiero nada de ellos aquí. Cuando finalmente colgamos, me quedé sentada en mi sillón un largo rato, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Pensé en mi propia madre, que había muerto hace ya 30 años. Me pregunté si ella se habría sentido orgullosa de lo que había hecho hoy, de cómo había defendido a mi hija. Creo que sí. Creo que entendería que a veces el amor significa ser feroz, significa enfrentar dragones, significa decir no cuando todos esperan que diga sí. Los siguientes días fueron tranquilos. Marcela me llamaba cada noche para contarme cómo iban las cosas. Ella y Hugo estaban trabajando en su matrimonio, hablando realmente por primera vez sobre expectativas, límites, familia. Estaban yendo a terapia de pareja, algo que Marcela había sugerido y Hugo había aceptado sin resistencia. El terapeuta dice que Hugo tiene lo que llaman enmesment con su madre, me explicó Marcela en una de nuestras llamadas. Que nunca desarrolló límites saludables entre él y ella. Que por eso le resulta tan difícil decirle que no. ¿Y Hugo qué dice de eso? Dice que tiene sentido. Que siempre sintió que tenía que complacer a su madre para ser un buen hijo. Que la idea de decepcionarla lo aterraba más que cualquier otra cosa. Al menos está reconociéndolo, dije. Ese es el primer paso. Una semana después del incidente, Rosalba comenzó a llamar. Primero llamó a Hugo directamente, pero él no contestó. Luego comenzó a mandarle mensajes de texto, cada uno más manipulador que el anterior. Marcela me leía algunos. Tu padre está enfermo del corazón por tu culpa. No puedo dormir pensando en cómo mi propio hijo me traicionó. Espero que seas feliz sabiendo que destruiste a tu madre. ¿Cómo responde Hugo?, pregunté. No responde, dijo Marcela con satisfacción. El terapeuta le dijo que no respondiera a la manipulación, que solo respondiera cuando ella pudiera hablar sin intentar hacerlo sentir culpable. Hasta ahora, no ha podido. Bien, dije. Mantener los límites es lo más difícil, especialmente al principio. Pero se vuelve más fácil con el tiempo. 2 semanas después, recibí mi propia llamada de Rosalba. Era tarde en la noche, casi las 10. Aurora, su voz sonaba diferente. Más suave, más vulnerable. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué?, pregunté con cautela. Sobre lo que pasó. Sobre mi hijo. Sobre todo. Había algo en su tono que me hizo dudar. No sonaba como la mujer manipuladora y furiosa que había salido de esa casa hace 2 semanas. Sonaba cansada, tal vez incluso arrepentida. Está bien, dije finalmente. Habla. Yo no me di cuenta, comenzó, su voz temblando ligeramente. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, de cómo estaba tratando a Marcela. En mi mente, solo estaba siendo parte de la familia, ayudando, estando presente. Pero mi esposo me hizo ver que no era así, que estaba siendo abusiva, completé cuando ella no pudo decir la palabra. Silencio. Luego, un sonido que sonaba como un sollozo ahogado. Sí, admitió finalmente.
Abusiva. Esa palabra me ha estado persiguiendo. Nunca pensé que sería la clase de persona que haría sentir a alguien de esa manera. Pero lo hiciste, dije sin suavizar mis palabras. Convertiste la casa de Marcela en su prisión. La trataste como sirvienta. Y cuando ella trató de defenderse, la hiciste sentir que era ella la que estaba equivocada. Lo sé, dijo Rosalba, su voz quebrada. Lo sé ahora. Y no sé cómo arreglarlo. Hugo no contesta mis llamadas. Marcela probablemente me odia. Y yo solo quiero a mi hijo de vuelta. Entonces empieza por respetar sus límites, dije con firmeza. Deja de llamarlo 20 veces al día. Deja de mandarle mensajes intentando hacerlo sentir culpable. Deja de hacer que esto sea sobre ti y tu dolor, y empieza a reconocer el dolor que causaste. Pero es que me duele, dijo Rosalba con voz rota. Me duele no poder hablar con mi hijo. Me duele saber que lo perdí. No lo has perdido, respondí. Pero lo perderás si sigues haciendo lo mismo. Hugo necesita espacio. Necesita tiempo para sanar y fortalecer su matrimonio. Y si realmente lo amas, le darás ese tiempo sin condiciones. ¿Y si nunca me perdona? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus acciones, dije sin piedad. Así como Marcela tuvo que vivir con las consecuencias de tus abusos durante 2 semanas. Así como Hugo ahora tiene que vivir con la culpa de no haberla defendido antes. Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada, sus sollozos contenidos. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. ¿Cómo lo arreglo? Empieza por escribirle una carta, sugerí. No un mensaje de texto, no una llamada. Una carta real donde tomes responsabilidad por tus acciones sin excusas, sin justificaciones. Donde reconozcas específicamente lo que hiciste mal y cómo afectó a Marcela. Y luego le das espacio para que decida si quiere responder o no. Y si no responde, entonces respeta su silencio. Y sigues trabajando en ti misma, en entender por qué hiciste lo que hiciste, para que nunca vuelvas a hacer lo mismo. Está bien, dijo Rosalba con voz pequeña. Lo haré. Escribiré la carta. Rosalba, dije antes de colgar. Una cosa más. Si esta es otra manipulación, si estás tratando de encontrar una forma de volver a tener control sobre Hugo, te lo advierto ahora, no va a funcionar. Marcela y yo estamos vigilando. Y no vamos a permitir que vuelvas a lastimarlo. No es manipulación, dijo rápidamente. Te lo prometo. Solo quiero tener a mi hijo de vuelta. Y si eso significa cambiar, entonces cambiaré. Colgué el teléfono sin saber si creerle o no. El tiempo lo diría. Los manipuladores pueden fingir arrepentimiento, pero no pueden sostenerlo por mucho tiempo. Eventualmente, sus verdaderos colores vuelven a aparecer. Un mes después de todo el incidente, Marcela me invitó a la finca para almorzar. Cuando llegué, casi no reconocí el lugar. Habían plantado flores nuevas en el jardín. Las paredes estaban recién pintadas de un amarillo suave. Había cortinas nuevas en las ventanas, una mesa nueva en el comedor, y la casa entera olía a limpio y a nuevo comienzo. ¿Les gusta?, preguntó Marcela con una sonrisa brillante que no había visto en su rostro en meses. Hugo y yo hemos estado renovando cada rincón. Queríamos que se sintiera como un lugar nuevo, sin recuerdos de lo que pasó. Es hermoso, dije honestamente. Se siente como un hogar de verdad. Hugo salió de la cocina con una bandeja de limonada. Se veía diferente también. Más relajado, más presente. Me saludó con un abrazo sincero. Aurora, gracias por venir. Marcela estaba emocionada de mostrarte todo. Nos sentamos en el jardín bajo la sombra del árbol de guayaba. Marcela me contó sobre sus planes de empezar su negocio de repostería desde casa, algo que siempre había soñado pero nunca había tenido el coraje de intentar. Hugo había construido un pequeño horno adicional en la cocina específicamente para ella. ¿Y tu madre?, pregunté eventualmente, la pregunta que había estado flotando en el aire. Hugo suspiró. Mandó la carta que le sugeriste. Fue difícil de leer. Reconoció todo, sin excusas. Se disculpó específicamente con Marcela por cada cosa que hizo. Y dijo que entendía si no queríamos tener contacto con ella. ¿Y qué decidieron? Le respondimos, dijo Marcela.
Le dijimos que apreciábamos la disculpa, pero que necesitábamos tiempo. Que cuando estuviéramos listos, podríamos vernos en un lugar neutral, por periodos cortos. Pero que nunca más sería bienvenida en nuestra casa a menos que demostrara con acciones, no solo con palabras, que había cambiado. Y ella aceptó. Sí, dijo Hugo. Dijo que esperaría el tiempo que fuera necesario, que haría lo que hiciera falta para reconstruir la confianza. Vamos a ver, dije con escepticismo. El tiempo dirá si es sincera. Lo sé, asintió Hugo. Por eso no tenemos prisa. Marcela es mi prioridad ahora. Y si mi madre no puede respetar eso, entonces tendrá que vivir con las consecuencias. Pasamos la tarde comiendo, riendo, compartiendo historias. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a Marcela verdaderamente feliz, verdaderamente en paz. Y ver a Hugo mirarla con ese amor protector, con esa atención genuina, me dio esperanza de que tal vez este matrimonio podría sobrevivir después de todo. Cuando estaba a punto de irme, Marcela me detuvo en el porche. Mamá, dijo tomando mis manos entre las suyas. Nunca te he agradecido apropiadamente por lo que hiciste. Por venir ese día. Por defenderme cuando yo no podía defenderme a mí misma. No tienes que agradecer, dije. Eso es lo que hacen las madres. No, insistió. No todas las madres hacen eso. Muchas mujeres de tu edad se quedarían calladas, dirían que no es su problema, que las hijas casadas deben resolver sus propios conflictos. Pero tú viniste. Enfrentaste a toda una familia por mí. Arriesgaste que Hugo me dejara, arriesgaste a hacer las cosas peores. Pero lo hiciste de todas formas porque sabías que era lo correcto. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Eres mi hija, dije simplemente. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte como ellos te trataron. Si yo no hubiera intervenido, si te hubiera dejado seguir en esa situación, nunca me lo habría perdonado. Nos abrazamos fuerte, madre e hija, sobrevivientes de tormentas diferentes pero unidas por un amor inquebrantable. Te amo, mamá, susurró Marcela. Y yo a ti, mi amor. Siempre. Conduje de regreso a la ciudad mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Pensé en todo lo que había pasado en el último mes. En cómo una situación que parecía desesperada había encontrado su resolución. En cómo mi hija había recuperado su voz, su fuerza, su hogar. No sabía qué pasaría con Rosalba. Si realmente cambiaría o si eventualmente volvería a mostrar su verdadera naturaleza. Pero eso ya no importaba tanto. Porque ahora Marcela sabía cómo defenderse. Hugo sabía cómo protegerla. Y yo sabía que había hecho lo correcto. Hay momentos en la vida donde el amor significa ser amable y paciente. Y hay momentos donde el amor significa ser feroz e inquebrantable. Ese día en la finca, yo había sido ambas cosas. Había sido la madre que mi hija necesitaba en su momento más oscuro. Y mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad, con el sonido suave de la radio llenando el silencio, me permití sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Orgullo de mí misma, de mi hija, de la mujer fuerte que había criado. Porque al final del día, eso es lo que hacemos las madres. Enseñamos a nuestras hijas a ser fuertes. Les mostramos que tienen valor, que merecen respeto, que ninguna relación vale la pena si viene a costa de su dignidad. Y cuando olvidan estas lecciones, cuando la vida las golpea tan fuerte que pierden de vista quiénes son, nosotras estamos ahí para recordárselo. Ahí estamos para decirles: levántate. Eres más fuerte de lo que crees. Y yo voy a estar a tu lado mientras luchas. Porque eso es lo que significa ser madre. No es solo dar vida. Es enseñar a vivir con dignidad. Es mostrar con ejemplo que hay batallas que valen la pena pelear. Es ser el escudo cuando ellas no tienen fuerzas para defenderse, y ser el espejo que les recuerda quiénes realmente son cuando el mundo intenta hacerlas olvidar. Llegué a mi departamento esa noche sintiendo el peso de mis 70 años, pero también sintiendo algo más joven, más vital. Había gastado casi todos mis ahorros en esa finca. Había arriesgado mi relación con el esposo de mi hija. Había enfrentado a una familia entera sin miedo. Y volvería a hacerlo todo de nuevo sin dudarlo ni un segundo. Porque esa casa, esa finca que compré con el dinero de toda una vida de trabajo, no era solo una propiedad. Era un símbolo. Un símbolo de independencia, de seguridad,
de la capacidad de una mujer para tener algo que nadie pueda quitarle. Y cuando esa seguridad fue amenazada, cuando ese refugio se convirtió en prisión, yo hice lo que cualquier madre haría por su hija. Le devolví su hogar. Le devolví su voz. Le devolví su vida. Y en el proceso, le enseñé la lección más importante de todas, que no importa la edad que tengas, no importa cuántas veces hayas caído, siempre, siempre tienes el derecho y el poder de levantarte y decir no más. Esa noche, antes de dormir, recibí un último mensaje de Marcela. Era una foto de ella y Hugo en el jardín, abrazados, sonriendo genuinamente. Y debajo de la foto, solo 3 palabras: gracias por todo. Sonreí, guardé el teléfono, y cerré los ojos sabiendo que mi hija finalmente estaba bien, que su casa era realmente suya, que su vida le pertenecía, y que si alguna vez volvía a necesitarme, yo estaría ahí en 5 minutos, lista para luchar de nuevo. Porque eso es lo que hacemos las madres. No nos rendimos. No nos echamos para atrás. Y nunca, jamás, dejamos que nadie lastime a nuestras hijas sin consecuencias. Nunca.